Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Último libro de la Biblia. Último libro de la Biblia. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Génesis, Mateo, Malaquías. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis. A todas esas en su totalidad es el libro número ¿qué? El número 66. Muy bien. ¿Y del Nuevo Testamento? ¿El libro número qué? El número 27. Muy bien. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Leemos a partir del versículo 14, mis amados hermanos, iglesia. Un saludo a quienes a esta hora por redes están siguiendo esta transmisión y esperamos que esta palabra también sea tan provechosa para ustedes en la distancia como lo es para nosotros, porque creemos que Dios es un Dios de lejos y de cerca también. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre y ciego y desnudo, eres tú. Por eso te aconsejo que de mí, dice el Señor Jesús, compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Vamos a leer todos el versículo 22, por favor, a viva voz, conmigo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora usted va a descargar su Biblia, y aunque las orejas son el órgano receptor de los ruidos, de los sonidos, todos tenemos sentido del oído. ¿Hay alguno aquí con falencias de audición? ¿Cierto que no? Gracias a Dios. Entonces ahora usted se va a poner las manos acá, una dinámica para que no se me duerman, no tiene nada de misterioso. Póngase las manos acá como si fuera un audífono y diga: yo tengo oídos, quiero oír lo que el Espíritu Santo me quiere hablar. Amén, amén y amén. Siéntense, iglesia, por favor. ¿A cuánto les gusta el tono de voz que tienen? ¿Te gusta? ¿Desde cuándo te gusta, a propósito? ¿Y te diste cuenta que te agradaba la voz? Muy bien. Yo tenía un hermano que fue comunicador social. No sé si recuerdas el radioperiódico Clarín, de don Miguel Zapata Restrepo y Juan Guillermo Ríos, Fernando Vera y compañía, mucha gente. Entonces estaba sentado con él y con toda esta plantilla de periodistas. Yo era un pelado apenas, y ellos hablaban y hablaban y hablaban, y yo callado.
hasta que creo que fue Alcides Zapata o uno de ellos. Dijo, ¿usted por qué casi no habla? Y antes de yo responder, otro de los periodistas, no sé si fue Juan Guillermo Ríos, que dijo, es que él está callado porque él sabe que con escuchar se aprende más que con hablar. Entonces mi hermano tenía una grabadora con la cual hacía sus reportes. Y de pronto nos tomaba el tono de voz a los menores de la casa, como por gomosear. Estos aparatos no eran comunes, las grabadoras de voz. Yo me oía mi voz y créanme que no me gustaba ni poquito. De hecho, no me gusta todavía, pero le doy gracias a Dios por mi voz. Pero creo que a la mayoría de la gente no le gusta el tono de su voz. ¿Y sabe por qué? Porque nunca se han escuchado. Solamente nos estamos escuchando la voz con el desarrollo tecnológico de todos estos dispositivos móviles. De hecho, una de las maneras de comunicación más eficaz y veloz son los mensajes de voz. Mi esposa manda mucho mensaje de voz. Y yo le digo, mija, pero es que tener minutos, llama, interactúa con la persona. Y a ella como que se le olvida, pero tiene una costumbre. Envía el mensaje de voz y luego ella misma lo escucha, a ver cómo le quedó. ¿Es así? ¿Es así? Muy bien. Entonces venimos a descubrir si nos gusta la voz o no nos gusta. Ahora con mayor frecuencia es cuando podemos tener estos sistemas de comunicación. ¿A qué voy con esto? A lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. Enamórense del tono de mi voz. Gusten del tono de mi voz. Anhelen escuchar mi voz. De manera que el que tenga oídos, escuche lo que yo quiero decirle a cada uno. Desaprendiendo de la iglesia de nuestros hermanos en la Odisea. Desaprendiendo. Me gustó esa palabra, la oí por primera vez en íntima devoción, nunca la había oído. Y unos hermanos que llevan ya algunos años con nosotros, al asistir a los primeros discipulados, cuando estábamos en la 80, se acercaron, y voy a decir los nombres porque están aquí, nuestro hermano Ramiro Pulgarín, nuestra hermana Judy, y ellos nos dijeron, pastores, nosotros llevamos algunos años ya caminando con Cristo y aquí nos estamos dando cuenta de que no habíamos aprendido nada y que lo que habíamos aprendido lo habíamos aprendido mal. Por lo tanto, estamos desaprendiendo todo eso que sabíamos y ahora nos estamos dando cuenta de la realidad de lo que quiere decir la palabra de Dios. Permítanme, hermanos, invitarles para que esta noche recapacitemos sobre el mensaje del Señor Jesús a esta iglesia de la Odisea. ¿Cuántas iglesias recibieron carta en el libro de Apocalipsis? Solamente en el libro de Apocalipsis. Y mire, esta iglesia de la Odisea particularmente tuvo el privilegio de recibir 2 cartas. Esta iglesia recibió 2 cartas. Recibió esta y la carta a los colosenses. En el epílogo de esta carta a los colosenses, Pablo dice que esta carta quiero que se lea en la iglesia de la Odisea y que la carta que se envió a la iglesia de la Odisea sea leída en los hermanos de Colosas. Podríamos decir que la iglesia de la Odisea, o puedo decirlo, puedo afirmarlo mejor, tuvo el privilegio de recibir 3 cartas. 2, 3. Bueno, tenía el dato de 2, pastor. ¿Sí? ¿Sí? ¿La de la Odisea? ¿Sí? 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 Esta. ¿Y la otra?
Bueno, gracias pastor, yo había entendido, según leí en Colosas, los Colosenses, que esa carta a los Colosenses fuera leída a los de la Odisea, y está escrita la Odisea que fuera leída en la iglesia Colosas. Bueno, aquí vamos aprendiendo. ¿Sí? Claro. Entiendo, sí. Claro, sí. No lo había captado así, pero es así. Yo no sé cuántas cartas ha recibido usted, cuántas veces ha leído las cartas que están en la Biblia. ¿Cuántas cartas hay? Empecemos en un orden. La primera, a los romanos. 2, a los corintios. 3. Otra a los gálatas. 4. Otra a los efesios. 5. Luego sigue los filipenses. 6. Luego los colosenses. 7. Luego las 2 de tesalonicenses. 9. Luego sigue las 2 de Timoteo. 11. Luego la de Tito. 12. Luego la de Filemón. 13. Luego sigue la de Hebreos. 14. Cartas. Aparte de 7 que tenemos en el libro de Apocalipsis. Muchas cartas. Y quiero que nos concentremos en esta hoy, de una manera sencilla. Quiero compartirles este mensaje para que la historia no se repita de lo que pasó y la queja que el Señor elevó a la iglesia de la Odisea. Y vamos a desaprender de ellos. Y quiero que no sigamos su ejemplo, como es el querer del Señor. No sigamos su ejemplo y estemos atentos a lo que representa el peligro de una fe tibia, de una fe autosuficiente y autocomplaciente, de una fe que se acomoda, de una fe modificable. No hay sino una fe. Y esa fe es la que nos permite a nosotros saber que el Señor Todopoderoso es y que Él todo lo puede, bendito sea Él. Y cómo el llamado que Él está haciendo, el Señor, busca a que dependamos de Él para que podamos experimentar la verdadera riqueza espiritual. Es lamentable como templos están atestados de gente que quiere experimentar todo tipo de riquezas materiales, nunca experimentar la riqueza de la fe. El que tiene fe es más acaudalado que cualquiera que tenga los caudales de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque la fe es una llave de oro que abre la puerta para entrar a la presencia del Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y quien se acerca a Él tiene que, no es una opción, tiene que creer que Él existe. Hace algunos años, mis amados hermanos, por compromisos pastorales, después de una reunión, concluimos la misma con un almuerzo en un restaurante de la ciudad, varios pastores. Al ordenar mi plato, pedí también una bebida que me gusta. Hago mucho sacrificio por no tomarla. Ustedes saben cuál, ¿cierto? Pedí una Coca-Cola Light, 0. Ya nos volvimos. Esa Coca-Cola no solo estaba helada, sino que venía cargada de hielo. El vaso venía cargado de hielo. Para ese momento apenas estaba saliendo de una gripa y aún me quedaba una tos desgastante. Pedí entonces a la persona que nos atendió que si tenía una Coca-Cola al clima, y como no había, el joven muy amablemente ofreció llevarla para ponerla
un minutico en el horno microondas y de esa manera subirle un poco la temperatura. Francamente, la Coca-Cola sabe rico, es bien helada, no tibia. Y si vienen en envase de vidrio, muchísimo mejor. ¿Sabe cómo me sirvieron esa Coca-Cola? Me la sirvieron tibia. ¿Cómo? Un jarabe. Mientras mis compañeros de mesa, los pastores, me observaban, yo bebí obedientemente, mansamente mi Coca-Cola. Pero créanme, hermanos, que si hubiera estado en mi casa, sin duda la habría vomitado de lo feo que sabía. Vamos a mirar algunas lecciones que debemos aprender para desaprender, tomando como ejemplo la iglesia de la Odisea. 1. La lección de la Odisea. Recordé este evento que les acabo de narrar al leer la carta que Jesucristo dictó al apóstol Juan para esta iglesia, la Odisea. Entre otras cosas, es la última de las 7 cartas dirigidas a 7 iglesias del primer siglo y que siguen siendo útiles para millones de creyentes, incluidos nosotros, íntima devoción hoy. ¿Qué era la ciudad de la Odisea? Permítanme, nos trasladamos muy rápidamente en la máquina del tiempo a la ciudad de la Odisea. La Odisea se caracterizaba por ser el destino turístico de lujo del Imperio Romano. Todo el que quería vacacionar iba a la Odisea. Todo el que tenía los recursos humanos iba a la Odisea. En la Odisea usted encontraba casinos, porque allí se ofrecían juegos de azar. En la Odisea había unidades deportivas donde había, por supuesto, muchos eventos deportivos. En la Odisea había aguas termales. ¿Cuántos termales tenemos en Colombia? Santa Rosa de Cabal, en Nariño, Manizales, y son centros turísticos, los termales. En Boyacá también hay. Pero también había tiendas, ¿cómo se llaman? Las de los sentimientos. La tienda de los sentimientos. Pues en la actualidad había tiendas de los sentimientos y había tiendas para comprar todo tipo de souvenirs y todo tipo de regalos por parte de los turistas del Imperio Romano que iban a vacacionar allí. Pero también había muchos teatros. Además, esta ciudad de la Odisea era el centro de 2 industrias que eran fundamentales, vitales para el Imperio Romano. Esas 2 industrias eran la medicina y la industria bancaria. Entonces ustedes se podrán imaginar el manejo de divisas, de monedas de otros lugares, casas de cambio, pero también podrán ustedes pensar, podrán imaginarse, mucha gente que sufría de ciertas enfermedades tenía la garantía que si iba a la Odisea iba a tener una atención médica mucho más óptima que en cualquier otro lugar. Todo esto se hacía de la ciudad de la Odisea una ciudad rica, una ciudad reconocida, una ciudad atractiva, una ciudad de moda. Todos querían ir a la Odisea y cuando iban, uno de los comentarios que hacían después de que regresaban a sus lugares de origen era: estuve en la Odisea. Como cuando uno va a un lugar y viene contando las maravillas de ese lugar. Pero además era físicamente atractiva, llamaba la atención, muy bien construida, una arquitectura impresionante. Tenía todos estos lugares en donde uno podría pasar buenas horas, buen tiempo, en un café, en un lugar de reposo. Había balnearios, había todo el atractivo turístico que pueda tener una ciudad. Podríamos decir que la ciudad
de mayor entretenimiento de la época era la Odisea. Todo esto es lo que encontramos aquí. Pero el Señor va a abrir los labios y va a activar la pluma del apóstol Juan para que les diga lo siguiente: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Esta carta es para la iglesia que estaba en la Odisea. Esta carta no era para la ciudad de la Odisea, esta que les acabo de describir. Esta carta era para la iglesia de la Odisea. Y él les dice: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido y la verdad no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz, miren esto, y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. A eso sí que les bajó la Coca-Cola helada. No esperarían a la iglesia de la Odisea no esperaría que el nivel conceptual que Jesús tenía de ellos era tan bajo. ¿Qué estará pensando? ¿Cuál será el nivel conceptual que el Señor Jesús, dueño de esta iglesia, dueño de tu vida, tiene de ti? ¿Has pensado en eso? ¿Qué pensará el Señor de nosotros? Hay un texto que me hace reír mucho en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el que los discípulos le dicen al Señor: mira cómo te admiran. Y dice que el Señor Jesús se sentía muy desconfiado, porque aunque la gente decía que confiaba en él, el evangelista Juan dice que el Señor no se confiaba de ellos. O sea que para el Señor Jesús, esta iglesia, riquísima por demás, la iglesia de la Odisea, dejaba en su boca un sabor como el de esa bendita Coca-Cola tibia que me tomé yo esa vez y quería vomitarla. Qué impresionante esto, que la vida de uno, la vida espiritual de uno, en vez de ser agradable a Dios, sea algo que provoque náuseas, cuando no, arcadas y vómito del Señor Jesús. ¿Sabe qué le pasaba a esta iglesia? Que se creía autosuficiente. Y aquí viene el peligro de la autosuficiencia. Todo esto es para que no lo aprendamos de ellos. Y si alguno lo está sufriendo, desaprendamos. El peligro de la autosuficiencia. Al observar esta iglesia del primer siglo, encontramos dos grandes problemas. El primero es que esta iglesia ya se había acoplado, ya se había acomodado al estilo de vida de la cultura que la rodeaba. El mundo se había metido a la iglesia. La cultura se había metido a la iglesia. Las feas costumbres, las bajas pasiones, los chismes, los odios, las iras, las rabias, la codicia, la racanería, todo eso se había metido a la iglesia. De hecho, mis amados hermanos, cuando yo iniciaba mi carrera cristiana, mi caminar con Cristo, la iglesia no era rica como lo es ahora en bienes materiales, pero era rica en fe, porque la iglesia clamaba, la iglesia oraba, y estábamos pagando un precio muy alto a causa de la persecución de una sociedad inconsecuente que no veía en nosotros sino una plaga,
nunca una bendición para la nación. Se lloraba en el altar de Dios, se buscaba el rostro de Dios. Así fuera a tientas, se buscaba el nombre del Señor. Así fuera a no leer de corrido, se anhelaba ir a la palabra de Dios, a estudiar la palabra del Señor. Y esta iglesia de la Odisea estaba viviendo lo que muy posiblemente hoy está viviendo el cristianismo. Se están acoplando a la cultura y a la sociedad. El Señor no quiere una iglesia bahía. Una bahía es un accidente natural que permite que el agua se adentre. Él quiere que seamos una iglesia península, que nos adentremos a este mar de maldad, pero a hacer luz entre las naciones, a publicar las buenas nuevas de salvación. Y esta iglesia de la Odisea, en lugar de destacarse por su generosidad, por su mayordomía, por su administración y por su dominio propio, nuestros hermanos allí se estaban mezclando con el mundo. Estaban jugando a la religión, mientras la sociedad a su alrededor estaba corriendo tras los sueños vacíos, por cosas que son efímeras, por basura prematura. De hecho, muchos de ellos perseguían los mismos sueños pasajeros de riqueza, comodidad, influencia. Y una iglesia que persigue lo mismo que el mundo no es más que un club social familiar. Cuando una iglesia va al ritmo del mundo, no es una iglesia. Simplemente es un club social. Cuando no marcamos la diferencia, cuando no meditamos en que hemos sido separados, llamados para honra y honor del Señor, sino que transigimos con todo lo que hace el mundo, eso no es una iglesia. Y así estaba la Odisea, y así está el cristianismo hoy. Pero tenían otro problema, y es que esta iglesia se atribuía el mérito de su prosperidad. Ellos decían, es que esto lo hemos logrado, somos los mejores. Hoy en la iglesia cristiana se está luchando, se están codeando para ver quién tiene mejores y más cosas. Hay una canción muy linda que les recomiendo que escuchen, que yo creo que es la radiografía de lo que estoy hablando aquí esta noche. Una canción compuesta e interpretada por Marcos Vidal, el poeta español, pastor además, que se llama Cristianos. Hoy se están peleando por quien tiene mejor posición social. Pero hay otro problema. Que se creían prósperos, pero porque estaban logrando todo por sus propias fuerzas, por su propio ingenio. Pero no pasemos por alto y observemos muy bien, y quiero llamarle la atención, mis amados hermanos, iglesia, cómo el Señor Jesús describe su manera de pensar. La manera de pensar de la Odisea es que soy rico, no me falta nada, lo tengo todo, soy la ciudad de moda, soy la ciudad del futuro, la ciudad del desarrollo, la ciudad de la innovación. ¿Y sabe qué está diciendo el Señor Jesús? Versículo 17. Dices, soy rico. Y me llama la atención que está hablando como en primera persona. Dices, soy rico. Porque si él estuviera diciendo aquí, dicen ustedes, somos ricos, todo el mundo miraría alrededor y diría, esto no me cae a mí, quién sabe a quién le estará cayendo. Pero aquí es algo individual. Mire que el Señor está diciendo, la denuncia que el Señor está haciendo es, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz
Dura esa palabra. Y miserable. Dura esa palabra, hasta insultante, degradante. El pobre, ciego y desnudo, eres tú. Yo veo aquí al Señor que en vez de ver su riqueza en ellos, les está mirando lo que realmente son. Porque el Señor no se deja llevar de las apariencias. Amada iglesia, vamos a llevar la vida con altura, pero con humildad. Si vamos a lucir algo, luzcamos la humildad y luzcamos la sabiduría como un collar. Las cosas no son para lucirlas, simplemente las bendiciones de Dios son para disfrutarlas, nunca para exhibirlas. Y en lugar de ver su riqueza como una bendición de Dios, los de la Odisea, y como una oportunidad para administrarla con fidelidad, la consideraban como el fruto de su propio esfuerzo. Vivían en una peligrosa ilusión de su autosuficiencia. Dígale al que tiene a su lado: la autosuficiencia no es más que una ilusión. La autosuficiencia no es más que una ilusión. Cuando consideramos que la autosuficiencia no es más que una ilusión, algo pasajero, algo que se va, algo que desaparece, algo que es efímero, entonces nos vamos a dar cuenta que la verdadera riqueza está en la roca eterna de los siglos, cuyo nombre es el Señor Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Sabían algo que ese mismo peligro está presente al día de hoy? Los creyentes acomodados pueden pensar que ya no necesitan a Dios, que pueden valerse por sí mismos. Miren, mis amados hermanos, si la escasez es una prueba, la abundancia lo es mucho más. Porque en la escasez son más los que buscan la presencia del Señor, pero en la abundancia son más los que huyen de la presencia del Señor. Y vuelvo a los orígenes. Estoy hablando apenas de medio siglo atrás, cuando la iglesia real no tenía carros, no tenía vehículos, no había metro, sistema metro quiero decir, de transporte, sistema masivo. Los taxis, la cantidad de taxis era mínima. Andar en taxi en la época era algo honroso y digno de reconocimiento. Era noticia en la cuadra, en el barrio. No les miento, era noticia cuando una persona llegaba en taxi al barrio. Hoy lo tenemos todo. Pero les digo algo, hermanos. La verdad es que tengas 2,000 pesos o 10 millones de dólares, tu actitud hacia Dios debería ser la misma. Dependencia, nunca autosuficiencia. Para el creyente en Cristo Jesús es legal la dependencia. La autosuficiencia es ilegal. La autosuficiencia es enriquecimiento ilícito. La dependencia es reconocer que nadie más, sino el Señor Jireh, nos puede dar todo lo que anhelamos. ¿Se fija usted que la sociedad hoy tiene una frase de moda?
que la replican por todos los medios de comunicación cuando alguien surge de la nada o de las cenizas y entonces lo entrevistan. Y bueno, ¿y qué consejos le da usted a la gente, a las personas que nos está viendo, que nos está oyendo? Que persigan sus sueños, que no echen a la basura los sueños. Los sueños no dan sino lagañas. Debemos perseguir los anhelos. Deleítate, sé frágil, sé dócil, sé humilde. Alinéate con la voluntad de Dios, que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón, los anhelos de tu corazón. Porque el que está alineado con la voluntad de Dios no le va a pedir cosas que no necesita. Sí, es saludable pedirle a Dios, pero para ello tenemos que depender de Él. Nunca creernos suficientes. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque bien podrías pensar que Jesús ofrecería un plan complicado, un modelo para seguir muchos pasos, muchas condiciones para Él darnos su bendición o suplirnos lo que nosotros necesitamos. Él pudo haber sacado un manual que, como en un, ¿cómo se llama ese lugar donde venden muchas carnes al mismo precio? El rodicio. Ofrecen carnes, muchas carnes baratas, y cuando van en la carne número 5 ya la gente está harta. Lo otro se lo ganaron. El Señor no es un rodicio. El Señor simplemente nos dice: te aconsejo, versículo 18, que de mí compres oro refinado por el fuego. Aleluya. Oro garantizado, no oropel, para que te hagas rico. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Esto es dependencia. ¿Quién nos puede dar las riquezas? Y esas riquezas, Él no está hablando aquí de caudales y caudales y caudales. Él está haciendo mención de lo que bien recibió como inspiración el proverbista cuando dijo que la bendición de Dios, poca o mucha, como quiera que venga, pero si es bendición de Dios, es la que nos enriquece, pero ahuyenta la tristeza para que disfrutemos esa bendición. Las ropas blancas, símbolo de transparencia, de limpieza, de pureza, pero también el colirio, no solamente para que veamos, sino que para que tengamos visión, que veamos de lejos y claramente, para que como los descendientes de Isaacar tengamos el discernimiento de los tiempos que estamos viviendo y podamos tomar las decisiones del caso para no irnos a zafar de la presencia del Señor. Usted podrá notar que en varias partes de la Biblia la fe se compara con el oro refinado, porque así como el oro revela su pureza a altas temperaturas, la fe genuina, la fe limpia, la fe que agrada a Dios, se revela bajo la presión y bajo la persecución. En la persecución que viene, no son mensajes intimidatorios los que cada vez que toco este tema les estoy diciendo, hermanos. No se me vaya a molestar. Estos no son mensajes temerarios, no son amenazas. Pero ¿cómo está su fe para el momento en que la persecución se desate de verdad? ¿Se va a mantener usted en pie y va a decir: tengo la bendición de la riqueza de la palabra del Señor, tengo listo y asegurado mi vestido blanco cuando Él me reciba en el cielo, y tengo el colirio para poder tener el discernimiento
y despertar a la realidad espiritual que estamos viviendo. Jesús, ¿qué está haciendo entonces? Él redefinió completamente para esta iglesia, para la Odisea y para nosotros hoy, lo que significa ser verdaderamente rico. Ellos creían, y sé que muchos hoy creen en el cristianismo, que su valor estaba en la abundancia material. Pero Jesús enseñó que la verdadera riqueza se encuentra en la fe. Y aquí viene un llamado personal. 4, el llamado personal. Jesús estaba viendo a la iglesia en la Odisea, o de la Odisea, como una iglesia que se había moldado a su cultura, a su sociedad. No había distinción en quién era cristiano y quién no era cristiano. El pastor hace poco nos hablaba acerca de Febe, donde aprendimos, recordamos, por lo menos algunos y otros aprendieron la importancia de ser hermanos. Hoy muchos cristianos están mezclados en todos los bundes de este mundo y no se sabe uno si van o entran, están en la rueda giratoria, están como en una puerta giratoria. Conocen las puertas giratorias, hermanos, y seguramente ustedes han entrado por alguna de ellas. Mientras alguien puede estar entrando por una puerta giratoria, simultáneamente alguien puede estar saliendo también. Y alguien alcanza a marearse y quedarse ahí. No hay distinción con el mundo. Y esta iglesia recibió una carta inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, entregada a Juan. Esta iglesia estaba muy cómoda. Y sabe la comodidad que produce sueño. Uno no se queda dormido en el filo de una navaja, pero en una silla confort, ahí sí se queda dormido. Esta iglesia no se distinguía de la mareada de lo mundanal, que el mundo sí está mundanal. Descaradamente están desafiando a Dios y, como dice el libro de Job, están alzando el puño y blandiendo la lengua contra el Todopoderoso. Eso estaba pasando con la iglesia de la Odisea y por eso tenemos que desaprender de ellos. En una sola palabra, de 2, 4, 5 letras, esta iglesia estaba tibia. Y ser tibio es un peligro. El frío se conoce, el caliente también, pero el tibio es como el camaleón que va cambiando de color de acuerdo al medio ambiente en el que se encuentra. La iglesia no puede ser camaleónica. La iglesia tiene que ser la novia que está preparada, vestida con vestidos blancos, limpia, blanca, resplandeciente, porque nuestro amado Salvador viene para presentársela a sí mismo, como la novia, para llevarnos a las bodas del Cordero, celebrar y luego venir para que reinemos con Él por un buen periodo de tiempo sobre esta tierra. Amados hermanos, amadas hermanas y demás personas, tengamos muy presente que el poder del Evangelio, cuando opera en su verdadera esencia, provoca efectos y cambios profundos, esenciales y notables además. Algunos serán salvos por su poder, pero otros se ofenderán y se enojarán por causa de ese mismo evangelio. Pero el peor lugar en el que alguien puede estar es en la indolencia, en la indiferencia, en la neutralidad. Porque indiferencia más neutralidad es igual destrucción. Porque el cristianismo, si es falso, no tiene importancia. Si es verdadero, tiene importancia eterna. Lo único que no puede ser es cómodamente importante, o sea, tibio. Entonces la pregunta de la noche y de siempre es: ¿qué tan importante es Jesucristo para usted, hermano y hermana? Esta es la pregunta para usted. ¿Qué tan importante es Jesucristo para usted?
Yo le voy a responder con algunos textos bíblicos, porque cuando llegué a este punto, yo dije, tengo que dar una respuesta a la iglesia. No tuve más opción sino sumarme a algunas expresiones del apóstol Pablo. Y esto es lo que es Cristo para mí. Cristo es importante porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación. ¿A ti? ¿Te apartará de la tribulación? ¿Te apartará de Cristo? Ponte de pie. Si no te apartará, ponte de pie. ¿La angustia te apartará de Cristo? Ponte de pie. Si no te apartará de Cristo la angustia. ¿La persecución te apartará de Cristo? Ponte de pie. ¿El hambre apartará a alguien de Cristo? Dígalo. El que dijo que no, póngase de pie, o los que dijeron que no. ¿La indigencia los apartará de Cristo? No. ¿El peligro los apartará de Cristo? Dígalo. Dígalo bien fuerte. Pero bien fuerte. ¿La violencia los apartará de Cristo? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Pero vamos a decirlo a viva voz en esta noche. Sin embargo, dígalo, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que viva el Señor y que viva para siempre. Amén, amén y amén. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.